Buenos días, en el siguiente video les voy a hablar de el paradigma epistemológico de la acción motriz según Pierre Parlevas y cómo este tiene incidencia de suma importancia en la formación del docente o licenciado en educación física de la licenciatura en deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Para empezar, nos vamos a referir en el siguiente video a la epistemología como la ciencia que estudia el conocimiento, sus ramas y los alcances de este mismo. Por otra parte, tenemos un paradigma. Un paradigma es una teoría o un conjunto de estas o un conjunto de hechos aceptado y fundamentado acerca de un tema desde una posición clara y concreta. Antes de hablar de el paradigma de la praxeología motriz de Pierre Parlevas, es importante resaltar unos puntos importantes sobre el autor. Pierre Parlevas fue un sociólogo especializado en el área de la educación física. Él nació en París, Francia, y a él se le conoce como el pasado, presente y futuro de la praxeología motriz. En la visita al Museo de la Universidad Pedagógica Nacional en la calle 72 encontramos acerca de Pierre Parlevas, un poco de su historia, su desarrollo y su propuesta acerca de la praxeología motriz. También encontramos en este museo bastantes reliquias, por decirlo de alguna manera, acerca del deporte en nuestro país, en Colombia, desde el siglo pasado. Encontramos varios reglamentos, artefactos y herramientas con las que se desarrolló el deporte en ese entonces y que hoy en día son muy valiosas para la historia de la Universidad Pedagógica. Ahora bien, ¿en qué se basa el paradigma epistemológico que propone Pierre Parlevas respecto a la acción motriz? El paradigma epistemológico de Parlevas se centra en el estudio científico del comportamiento motor humano desde una perspectiva sistémica. Destaca la interacción entre el individuo, su entorno y las reglas que estructuran la acción. Entonces, hablamos de una perspectiva mucho más general, basada en lo científico, en el estudio y en el campo que hay detrás del movimiento motriz. No se basa en el movimiento como tal. Dentro de este paradigma tenemos varios principios, podríamos denominarlos. El primero de ellos sería la acción motriz, que se refiere a la unidad básica de este paradigma. Es la acción intencional que implica el movimiento corporal como tal, estudiado desde la ya mencionada perspectiva científica o epistemológica, que es estudiar el conocimiento. El segundo principio podría ser la praxeología. Es el enfoque científico que la analiza, eh, lo ya mencionado, como el movimiento y demás cosas. El tercer principio es el sistema de interacción motriz. Quiere decir cómo interactúa el individuo con su entorno, consigo mismo y con los demás. El cuarto principio podríamos hablar que son las reglas. En el caso de las reglas están tanto las reglas explícitas como las reglas implícitas, es decir, para participar en el movimiento, las reglas que implican en esa actividad poder participar y las reglas que uno mismo se pondría para ser partícipe de dicha actividad. También está la comunicación como principio básico, puede ser comunicación conmigo mismo, comunicación con los demás, la forma de entender el movimiento. Está también la dimensión sociocultural, la forma que yo interactúo con la cultura que hay respecto a ese movimiento. No es lo mismo como yo actúe en una sociedad, por decirlo así, aquí en la capital, en Bogotá, que si yo salgo, abandono esta región y voy al Cauca, por ejemplo. Tenemos también la dimensión ecológica, se centra más como en el ambiente, en lo que me rodea, es relacionado con lo anterior. Y por último, muy importante mencionar la pedagogía, el enfoque que aborda como el movimiento para una dimensión educativa, no solo en cuanto a la práctica,
sino en incentivar la toma de decisiones, la creatividad y demás cosas. La descripción de este paradigma de Pierre Parlevas, muy detallada, nos permite responder a la pregunta origen, que es de qué se ocupa la epistemología en nuestro contexto, en el contexto de la formación de educadores de la licenciatura de deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Es muy importante resaltar que partimos básicamente nuestra diferencia como formación profesional a una formación técnica, una formación básica, es este paradigma epistemológico. Pierre Parlevas lo que propone es verlo de una forma sistémica, fundamentada y detallada, no abordar simplemente la práctica sin teoría, porque es una práctica inútil, una práctica que nos dirige a hacer lo que está haciendo todo el mundo, sin saber realmente por qué lo estamos haciendo. El fundamento epistemológico nos permite conocer a fondo el por qué realizamos las cosas, abordar una perspectiva desde antes de llevar algo a la práctica, el saber cómo se hace, por qué se hace, para qué se hace. Eso es lo que propone el paradigma de Pierre Parlevas con su praxeología motriz, y eso es lo que orienta hacia la formación correcta del licenciado en deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Y de eso es de lo que se ocupa el estudio de la epistemología en nuestro contexto. Muchas gracias.